mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como ya sabe usted, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 6 de mayo del año 2024. Voy a comentar con usted, desde un enfoque un poco diferente, este asunto que me parece reviste la mayor de las importancias. Ahorita me explicaré más adelante. Pero antes de entrar a ese tema específico, quiero decirle a usted que no me ha sorprendido y al no haberme sorprendido he visto las cosas con mucha tranquilidad y de manera objetiva. He visto cómo en estos últimos 2 o 3 días, 4 quizá desde el miércoles, la atención de millones y millones de mexicanos estaba puesta, la atención, en una pelea donde se agarraron a catorrazos dos personajes que cuando intenta uno hablar con ellos no pueden ligar 3 frases seguidas, claras e inteligibles. Un señor apellidado Álvarez, pero que se le conoce en el AMPA boxística como el Canelo. Y otro joven boxeador también, que es oriundo de Tijuana, según leí en las notas periodísticas, y llevaron a cabo una pelea que concitó la atención de decenas de millones de mexicanos. Al mismo tiempo, pero en menor proporción, tanto en espacios periodísticos como en el número de los que tocaron el tema, se expresaron de una manera negativa, pero bastante negativa, a la conducta exhibida tanto por el presidente de la República en la mañanera como por el director de Petróleos Mexicanos, el agrónomo Octavio Romero. Estos dos asuntos en los últimos 3 o 4 días, como dije, concitaron una gran atención al grado tal que relegaron el tema futbolístico para mejor ocasión. Los catorrazos del señor Canelo contra un joven oriundo de Tijuana y el ejemplo de bajeza y de miseria humana dado a conocer o se mostraron el presidente y su incondicional, un individuo corrompido hasta el tuétano e incapaz para manejar de manera más o menos regular Petróleos Mexicanos, el agrónomo Octavio Romero. Al mismo tiempo que se daban esas manifestaciones de interés, leí en torno a esto que considero que es potencialmente una gravísima crisis constitucional. La comenté el jueves en Detona, luego en una mañanera. El viernes Pascal lo comentó en su programa En Imagen con el doctor en Derecho y un especialista en Derecho Constitucional, el doctor Romero Apis, y además este último escribió su colaboración de todos los viernes ahí en el Excelsior, donde trata de manera ya sistemática y clara este tema. También lo tocó de pasabolas, así como no queriendo, Raudel Ávila, ayer domingo, en la colaboración dominical que tiene en el Substack o en la página de Pablo Magluf, Disidencia. Pero así lo tocó Raudel, así como de pasabolas, ¿verdad? Entonces, ¿ante qué estamos aquí? Ahorita paso a explicar cuál es esa potencial severa crisis constitucional. ¿A qué se debe ese desdén por lo que todo parece indicar será algún problema que vamos a batallar para poderle encontrarle solución y concretar la misma? Muy bien. Comentaba yo que
esta irresponsabilidad y cobardía política de la fracción de Morena en el Senado, siguiendo los caprichos y las locuras del presidente de la República, que es el amo de todos ellos, se negaron prácticamente, quizá ya hace más de un año, de solventar como debe de ser y como se establece en la legislación vigente, la designación de 2 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, ya lo leí, lo vuelvo a leer. El párrafo 5º del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice así, ese 5º párrafo: para hacer la declaración de validez y de presidenta o presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar, imperativo, en el futuro, deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. Originalmente, cuando traté el tema en Detona, hablaba yo de 5, sí, pero son los que existen. Pero el artículo 167 precisa que debe haber al menos 6 y estar presentes para manifestarse en torno a la calificación de la elección y, en consecuencia, poder llevar a cabo la elaboración de la constancia de presidente electo. ¿Y por qué esto es fundamental? Lo repito, porque sin eso no podría el triunfador de la elección de este 2 de junio, rendir la protesta de ley el 30 de septiembre por la noche, o si gustan ustedes, el 1 de octubre en la sesión de Congreso General. ¿Por qué? Porque no habría los 6 magistrados a que obliga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ese es el contexto. ¿Qué esperaría uno después de que se empezó a manejar este tema por 4 personas? Su servidor, perdón que me ponga primero, pero en cuestiones de tiempo fui el primero que lo planteé, al menos públicamente. Después el doctor Romero Apis en la intervención que tiene con Pascal el viernes, y el mismo viernes su colaboración en Excelsior, y ayer domingo Raudel Ávila en su colaboración de Pasabolas lo planteó. Se han manifestado algunos especialistas en derecho constitucional al respecto. Posiblemente yo esté equivocado, pero el doctor Romero Apis, que tiene una larga trayectoria en derecho constitucional, ¿por qué no se ha manifestado el doctor José Ramón Cosío? ¿Por qué no se ha manifestado el gran constitucionalista, el doctor en Derecho, Diego Valadez? ¿A qué se debe ese ninguneo o ese desdén por un tema que reviste la gran importancia? ¿Qué esperan que de manera milagrosa sea resuelto eso y se suplan o se satisfagan esa exigencia de que sean 7? Es decir, habrá que designar a los 2 en el Senado de la República. Normalmente escuchamos o leemos, cuando hay una acción de inconstitucionalidad, un gran número de abogados especialistas en derecho constitucional se manifiestan en torno a la inconstitucionalidad de algún ordenamiento legal que, mediante trampas sinvergüenzadas, Morena intenta hacer pasar como constitucionales. No reformas a la Constitución, sino como reformas legales que cumplen con la Constitución. Pero muchos abogados, especialistas, por aquí, por allá. Pero cuando estamos ante una crisis constitucional, potencialmente señalándola aquí, prácticamente
excepto el doctor Romero Apis, que es el especialista en cuestiones de derecho constitucional, pero ni Pascal es abogado, ni yo tampoco, y tampoco Raudel. Es decir, tiene más interés para millones y millones de mexicanos una pelea de box, y sin restarle méritos, sin querer justificar la acción ruin y miserable del presidente y de Octavio Romero, tendrá más importancia esa actuación, repito, miserable, cobarde, ante la cual o frente a la cual la doctora María Amparo Casar tiene recursos legales para defenderse y ganarles en el tribunal correspondiente. Pero, repito, sin minimizar, sin siquiera pensar minimizar ese conflicto o esa falta, ese delito cometido por el presidente y Octavio Romero, palidece en importancia ante esta potencial crisis constitucional que señala claramente el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en caso de que no haya sido satisfecha la condición obligada, porque dice deberá estar integrado o estar presentes al menos 6 de los 7 magistrados. ¿Qué hay? ¿Qué pasa en México para que nuestros expertos constitucionalistas callen, mantengan un silencio cómplice ante esta que podría ser una crisis constitucional pocas veces vista en la historia contemporánea del país? En fin, vamos a ver qué sucede y mañana trataremos el mismo tema, pero desde la óptica ya no de los especialistas en derecho constitucional, sino desde la óptica de otros actores políticos. Aquí nos vemos mañana martes. Gracias.